Hola chicos, buenas tardes. Hoy les traigo acá la introducción a funciones exponencial y logarítmica, ¿ya? En particular en este video cortito vamos a ver función exponencial y las características principales de ella, ¿ya? Entonces, obviamente esto es un complemento para el resumen semanal, ya que se va a estar más completo, quizás con más ejemplos. Entonces, la función exponencial es aquella que se define de la siguiente manera. Entonces, es la función que se define por la siguiente notación. La función, voy a respetar la notación del resumen semanal, se denota así, exp y con un subíndice a. ¿Ya? Esta función tiene como dominio todos los reales y el codominio en el cual se define va a ser desde el 0 al más infinito. Es decir, esto es, en otra notación, R+, ¿sí? Los reales positivos. ¿Y cómo se define la función exponencial? Ya en una representación algebraica para un argumento x cualquiera, como, como el índice a, el subíndice a, elevado a x. ¿Ya? Con la condición de que a tiene que ser mayor a 0 y al mismo tiempo a tiene que ser distinto de 1. ¿Sí? Cuando la función se define de esta manera, o sea, una constante acá elevada a un valor, al argumento, es una función exponencial según esta manera, ¿ya? Con dominio de los reales y con el codominio igual a los reales positivos, ¿sí? Entonces, voy a dar algunas observaciones importantes, que ustedes tienen que tener, y vamos a tratar después de hacer un paralelo con la función logaritmo, para que vayan describiendo ciertas situaciones, ¿sí? Ciertas características. Entonces, lo primero, que ya lo mencioné, es que el dominio de la función exponencial, lo vamos a denotar así, es el conjunto de todos los números reales. O sea, el valor de x acá, en la fórmula a elevado a x, puede tomar cualquier valor. ¿Sí? Cualquier valor, o sea, irracional o racional, puede ser una fracción, un número entero, natural. ¿Sí? El recorrido de esta función exponencial es efectivamente los reales positivos. ¿Y por qué pueden ser los reales positivos? Todos los reales positivos. Viene básicamente del hecho de que el A por la condición que está acá abajo, que la voy a marcar con azul, esta que está aquí, es positivo. ¿Sí? Siempre va a ser positivo y distinto de 1. Entonces, si yo considero cualquier número positivo aquí dentro, o sea, como base, y lo elevo a cualquier número, siempre me va a dar un número positivo. No me va a dar 0 nunca, y no me va a dar un número negativo tampoco. ¿Sí? Aunque el exponente pueda ser negativo, no importa. Siempre el resultado va a ser un número positivo. Entonces de ahí viene de que el dominio del recorrido, o sea, el dominio de todos los reales y el recorrido R+, ¿sí? Todos los reales positivos. Y no puede ser el 0, ¿sí? Ojo, tienen que tener cuidado acá, que en R+, no está incluido el 0. Entonces esas son las primeras observaciones que se pueden hacer respecto a la función exponencial. Ahora, voy a pasar a describir un poco el gráfico. El gráfico de la función exponencial, ¿sí? Que la vamos a denotar así, depende del valor de A. Depende del valor de A. ¿Sí? Y se clasifican en dos casos. Recuerden que, por ejemplo, la función cuadrática que era esto, ¿sí? Es una función cuadrática así. Si el A era mayor que 0, la curva era así, y si el A era menor que 0, la curva era de esa forma, ¿sí? La parábola. Entonces acá ocurre algo similar, ¿sí? No con una curva así, pero también se discrimina según el caso, según casos de A. Entonces el primer caso, vamos con un puntito, si A
está entre 0 y 1, el gráfico va a ser algo así. Entonces tenemos el plano cartesiano. Ya sabemos que el dominio es todos los números reales. O sea, esto se mueve a lo largo de todo el eje horizontal, pero el recorrido son todos los reales positivos. O sea, la curva se mueve aquí solamente. No pasa para acá. Aquí ya no pasa. ¿Ya? Pero acá se mueve a lo largo de todo el eje X porque el dominio es todos los reales. Entonces, ¿cómo va a ser el dominio? O sea, ¿cómo va a ser el gráfico cuando el A está entre 0 y 1? Pues va a pasar justo por el punto 1,0, perdón, punto 0,1 y va a pasar así. Va a ir decreciendo a medida que avance el X, a medida que yo aumente el valor de X, la curva va a ir bajando, o sea, el valor de la función va a ir disminuyendo. ¿Ya? Y si el A es mayor que 1, acuérdense que no puede ser 1, entonces si el A es mayor que 1, pues vamos a obtener un gráfico similar, pero la diferencia, si bien también va a pasar por el 0,1, ahora el gráfico va a ir aumentando a medida que yo aumente el X, va a ir aumentando de altura. ¿Sí? La función va a ir aumentando de valor a medida que yo aumente el valor de X. Y obviamente va a ir disminuyendo a medida que yo vaya disminuyendo el valor de X. ¿Sí? Y fíjense que la intersección con el eje Y, sin importar el caso, va a ser en este punto. ¿Sí? Cuando la función sea de esta forma, a elevado a x, o sea, un número elevado a x, siempre va a intersectar en 0,1. ¿Sí? Acá también, acá la función es a la x. ¿Sí? Cuando es de esa forma, entonces el gráfico va a ser así. Entonces, ya tenemos eso, que son las características del gráfico, y con esto nosotros podemos deducir tres propiedades en el fondo fundamentales de la función exponencial. Nosotros al ver el gráfico podemos deducir de que la función exponencial es inyectiva. ¿Ya? ¿Y por qué es inyectiva? Acuérdense, cuando tenemos una función que nos da en el gráfico, podemos saber rápidamente si es inyectiva si al trazar cualquier recta horizontal corta solamente en un punto la función. A lo más en un punto. Puede que no la corte, pero a lo más en un punto. No la puede tocar en dos puntos. Y en este caso, claro, como la curva va siempre bajando, entonces a lo más va a tocar en un punto, cualquier recta horizontal que yo trace, a lo más intersecta en un punto al gráfico de esta función. Por ejemplo, si trazo esta, va a intersectar solamente ahí. Si trazo esta, va a intersectar solamente ahí. Si trazo una acá abajo, no la intersecta, así que cumple con el requisito para ser inyectiva. Por lo tanto, nosotros podemos concluir de que la función exponencial es inyectiva. Y más que eso, la función exponencial es sobreyectiva también. También yo les di una pista en videos atrás de cómo saber cuándo una función es sobreyectiva al tener el gráfico. Entonces nosotros, ¿cómo lo vemos? Lo vemos de la siguiente manera. Nos concentramos en el recorrido. ¿Sí? El recorrido, bueno, en este caso el codominio de la función exponencial era todo R más. Y el recorrido también se mencionó que era todo R más. Entonces, cuando coinciden, ya tenemos que es sobreyectiva inmediatamente. ¿Sí? ¿Y eso cómo lo podemos ver gráficamente? Cuando el codominio es completamente alcanzado por la altura del gráfico de la función. Y acá, como nos podemos dar cuenta, toda esta altura es R más. ¿Sí? Coincide. ¿Sí? No hay ningún valor de R más que no sea alguna altura de la función en algún momento. ¿Sí? Entonces, como todos los valores de R más son alcanzados en cuanto a altura, me refiero, en cuanto a la ordenada de algún punto de la función, entonces la función es sobreyectiva. ¿Ya? Por lo tanto, por definición de sobreyectividad, nosotros tenemos que
al ser inyectiva y sobreyectiva, la función exponencial es biyectiva. ¿Sí? Es biyectiva. ¿Qué quiere decir que es biyectiva? Bueno, ya lo mencioné recién, que inyectiva y sobreyectiva. Entonces, es decir, lo más importante de la biyectividad, que la función exponencial tiene una función inversa. Que la vamos a estudiar en un próximo video porque esa función inversa es la función logaritmo. ¿Ya? Entonces, estas son las características esenciales de la función exponencial, ¿sí? Sobre todo el gráfico, que depende obviamente de dónde estemos parados con el a, ¿sí? Con el valor de a. Entonces, en el próximo video vamos a ver unos ejemplos de ecuaciones exponenciales en donde de todo esto, la propiedad que se aplica, en el fondo, la propiedad que más se aplica, aparte de las propiedades de potencia que ustedes ya conocen, es la inyectividad de la función exponencial. Con eso nosotros podemos resolver las ecuaciones exponenciales. Y eso lo vamos a dejar para el siguiente video.